Hola, buenas tardes. Me llamo Julián Andrés García Díaz. Soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del programa Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. Vamos a hacer un análisis crítico sobre el libro Pedagogía de la Autonomía de Paulo Freire e iniciamos con la pregunta: ¿a qué nos referimos con autonomía en una educación para la democracia? Bueno, la primera idea de Paulo Freire es textualmente: la reflexión crítica sobre la práctica se torna una exigencia de la relación teoría-práctica, sin la cual la teoría puede convertirse en palabrería y la práctica en activismo. Esto pasa actualmente, primero porque vivimos en un modelo tradicional en el que nos olvidamos de la práctica y solo abarcamos los contenidos, o sea, la teoría, dejando a un lado esa relación estrecha, la cual fomenta un correcto enseñanza-aprendizaje. Pero por otro lado, cometemos el mismo error si dejamos a un lado la teoría y hacemos solo la práctica, dejando como al prueba y error de saberes que ya podíamos evitar sin hacer eso. Y lo importante es que estamos formando seres humanos, entonces no podemos dejar todo a una improvisación. Bueno, la siguiente idea que nos dice Paulo Freire es sobre construir conocimiento, y textualmente nos dice que quien se esté formando desde el principio mismo de su experiencia formadora, al asumirse también como sujeto de producción de saber, se convenza definitivamente de que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear posibilidades de su producción o construcción. Vemos en un salón de clases y en cualquier institución que una clase normal, dice normal, es escribir en un tablero el profesor y los estudiantes toman apuntes, en el que solo hay transferencia de conocimientos. No se lleva ese conocimiento a la realidad del educando al definir el por qué es importante para el educando ver ese contenido. Vemos que simplemente se transmite y no hay conocimiento, pero entonces, ¿cómo se construye un conocimiento? Y Paulo Freire nos dice que el punto más importante es la curiosidad. Hay que resaltar que los niños son muy curiosos y no hay que quitarles ese derecho y deber de curiosidad. Aunque ellos tienen una curiosidad ingenua, nosotros debemos transformarla en una curiosidad epistemológica para tener el verdadero enseñanza-aprendizaje y fomentar una buena formación. Bueno, la siguiente línea nos dice Paulo Freire textualmente: el educador democrático no puede negarse el deber de reforzar en su práctica docente la capacidad crítica del educando, su curiosidad, su insumisión. Esto es importante porque siempre va a permitir al niño estar en búsqueda de algo. Es como cuando uno tiene hambre, apenas come se quita esa sensación de hambre y uno queda tranquilo. Es por eso que el educador siempre debe motivar esa curiosidad en el educando para que nunca llegue a estar saciado y comenzar un modelo mecanicista de solo memorizar y eso, sino que construya, que haya una curiosidad por algo, que siempre investigue por qué de las cosas y que eso siempre, sea de su interés, que sea en su realidad. Bueno, seguimos. Pensar acertadamente impone al profesor el deber de respetar no solo los saberes con los que llegan los educandos, sino también discutir con los alumnos la razón de ser de esos saberes en relación con la enseñanza de los contenidos. Muchas veces el alumno está fastidiado de ir al colegio o a clases por lo mismo, porque no le encuentra razón o interés al contenido que está viendo. Por eso es tan importante que el docente discuta con el alumno la importancia de esos contenidos y cómo van a intervenir en su realidad para poder transformarla. ¿Sí? También es importante el respeto que se tenga de los saberes de los educandos. Uno nunca se puede burlar, sino simplemente debe aprender de ellos, deben saber en qué nivel o posición están y así reforzarlos, incitando pues obviamente a la curiosidad y a la investigación. Bueno, esta idea es muy importante y dice Paulo Freire: no habría creatividad sin la curiosidad que nos mueve y que nos pone pacientemente impacientes ante el mundo que no hicimos, al que acrecentamos con algo que hacemos. Aquí vemos, nos decía Paulo Freire, algo de rebeldía y revolucionario. Cuando vemos rebeldía es algo que estamos en contra el sistema, y lo que hay que hacer es volverlo con la curiosidad epistemológica revolucionario para cambiar ese mundo. Por eso dice el mundo que no hicimos,
sino mundo que queremos hacer o en el que queremos estar. El otro punto es que la creatividad obviamente viene de la curiosidad. Si no tenemos curiosidad, ¿para qué queremos imaginar sobre algo? Es muy importante por eso, y es que Paulo Freire lo repite, resaltar la curiosidad, que obviamente comienza ingenua, pero esa la debemos transformar en curiosidad epistemológica y así llegar a grandes resultados. Bueno, otro punto muy importante es este. Si se respeta la naturaleza del ser humano, la enseñanza de los contenidos no puede darse alejada de la formación moral del educando. Esto hay que resaltarlo mucho, ya que el mundo o la educación ha perdido tanto la construcción del conocimiento como la formación integral del sujeto, ¿sí? Es importante siempre tener en cuenta los sentimientos y emociones de las personas, ya que no estamos trabajando con máquinas, sino estamos tratando con personas, ¿sí? Esto no puede darse alejada de los contenidos, porque asimismo también lo pueden llevar a transformar su realidad social. Pero ustedes se preguntarán, ¿esto qué tiene que ver con autonomía? Y la verdad es que el punto de partida de la autonomía es simple, es la curiosidad, y Paulo Freire lo repite en el libro una y otra vez, ¿sí? La curiosidad, si la tenemos presente, nos va a llevar a trabajar por sí mismos, a construir nuestro conocimiento, a investigar sobre esas cosas que nos interesan, y asimismo hacer grandes investigaciones. Pero entonces aquí no solo se enfoca más en la autonomía del docente, cómo dar su clase correctamente, y ya la vamos a ver con las siguientes ideas. Bueno, entonces nos dice Paulo Freire: la tarea coherente del educador que piensa acertadamente es desafiar al educando con quien se comunica y a quien comunica, a producir su comprensión de lo que viene siendo comunicado. ¿Esto cómo se logra? Con las preguntas. Paulo Freire también se enfoca, la curiosidad viene de dar preguntas a los estudiantes para que se vayan motivando de esa curiosidad de responder las preguntas, y asimismo de ver su realidad, cómo está siendo llevada a cabo y cómo la están viviendo. Bueno, también se resalta que estos saberes necesarios al profesor no solo requieren ser aprendidos, cogidos por él y por sus educandos en su razón de ser, ya sea ontológica, política, ética, epistemológico o pedagógicamente, sino que también requieren ser constante testimoniado, vivido. Es decir, que el profesor debe tener coherencia en lo que dice y con lo que actúa. Un caso muy cercano es como educador físico, alguien que hable sobre hábitos activos y saludables, y veamos que almuerza gaseosas, paquetes, no hace actividad física. Entonces siempre hay que estar en concordancia de lo que se dice, ¿sí?, con lo que se hace, y sobre todo es el ejemplo que da el profesor al alumno para tener su autoridad y su firmeza como educador. Bueno, esta frase es muy importante por dos razones, y dice: saber que debo respeto a la autonomía y a la identidad del educando exige de mí una práctica totalmente coherente con ese saber. Dos cosas: autonomía y identidad del educando. Hay que tenerlas en cuenta y siempre presentes, porque es cómo se va a desarrollar y cómo se va a formar integralmente la persona. Y otras dos es que nos dicen debo y exige, no es un derecho, es una obligación que como educador debemos cumplir, de fomentar la curiosidad y el respeto por esa persona, por sus sentimientos y emociones. Por eso es tan importante esta frase, porque debemos respetar al educando tal como es. Bueno, el siguiente punto es este: lo fundamental es que el profesor y alumnos sepan que la postura que ellos adoptan es dialógica, abierta, curiosa, indagadora y no pasiva en cuanto habla o en cuanto escucha. Esto es muy real y a la vez contradictorio con lo que está pasando actualmente. Siempre vemos esto, pasivo: uno habla, el otro escucha. El profesor habla 45 veces, una hora y media, mientras que los estudiantes escuchan y solo se transmite el conocimiento. Por eso es que se debe entender, por eso es que deben haber preguntas, por eso es que debe haber curiosidad, para que sea dialógica, no sea una conferencia, sino sea un diálogo, ¿sí?, en la construcción de un conocimiento, y para formar una curiosidad epistemológica. Bueno, Paulo Freire también destaca este punto:
El profesor que no lleve en serio su formación, que no estudie, que no esfuerce por estar a la altura de su tarea, no tiene fuerza moral para coordinar las actividades de su clase. Y esto sobre todo pues pasaba antes, que no había preparación, era una simple improvisación, y esto recurre más o pasa más en los educadores físicos. Esto también nos ha llevado a que simplemente nosotros jugamos, les tiramos un balón y que ellos jueguen sin preparar verdaderos conocimientos y contenidos, y pues llevar a una construcción del conocimiento. Pero entonces aquí nos dice que es muy importante que el profesor esté preparado, que tenga la competencia necesaria, que sepa lo que va a decir, lo que va a enseñar, porque si no sabe, o sea, uno no puede enseñar lo que no sabe, ¿sí? Entonces debe tener claro tanto su contenido como el diálogo o la forma dialógica que va a llegar a la clase para la construcción del conocimiento. Listo, seguimos entonces con el clima de respeto que nace de relaciones justas, serias, humildes, generosas, en las que la autoridad docente y las libertades de los alumnos se asumen éticamente, autentica el carácter formador del espacio pedagógico. Aquí lo primero abarca dos cosas. La primera es que se destaca que el profesor tiene que ser humilde y generoso. Humilde en el sentido en que no se puede creer más que el estudiante, simplemente es su orientador, simplemente es otra persona más que le va a ayudar en su construcción del conocimiento. Y generoso, porque el conocimiento es universal, ¿sí? Entonces no se debe guardar rencores o cosas porque el alumno lo va a superar, sino antes debe buscar esa superación en el alumno frente a él y frente pues obviamente a una generación. Y el segundo punto que nos dice es autoridad y libertad. No entendamos autoridad, nos decía también Freire, como autoritarismo. Simplemente es la posición en que un profesor se debe poner autoridad. No puede ser tampoco humillado ni, digamos, al punto de que está también como un estudiante, sino que él debe tener una autoridad frente a su clase y frente a sus didácticas, pero también tampoco se irá al autoritarismo de regir siempre una orden o esto, sino que dar libertades, debe dar la opción de que el estudiante tenga curiosidad, de que experimente, de que pues tenga varias cosas para siguiente es desarrollo. La capacidad de aprender no solo para adaptarnos, sino para transformar la realidad, para intervenir en ella y recrearla. También nos decía Paulo Freire que el que enseña aprende y el que aprende enseña, ¿sí? Es como nos dicen que el hijo se vuelve hombre y el hombre se vuelve hijo, ¿sí? Aquí se aplica lo mismo. Hay que tener una o haber visto una para poder usar la otra, ¿sí? Ahora, es importante que al aprender, al construir ese conocimiento, al incorporarlo en nosotros, en nuestra realidad, ¿sí?, nos sirve para transformarlo, no solo para demostrar que sabemos, sino para transformar la realidad, para intervenir y recrearla, ¿sí? Es muy importante que todo conocimiento sea abarcado hacia la realidad de cómo se puede tener una mejora en la calidad de vida de nosotros mismos, de nuestra familia y de nuestra sociedad. Bueno, nos dice también persuadir o convencer a la libertad de que ella va construyendo consigo misma, en sí misma, la autonomía. Cuando uno tiene la libertad, pues puede tomar sus propias decisiones. Por eso es que se va construyendo en sí misma la autonomía. No podemos o no va a ser autónoma una persona de la noche al día, ¿sí? Tiene que haber un proceso en el que se le dé una libertad y tome decisiones y vea sus consecuencias, por eso autonomía. Debemos darle la opción de que el alumno tome sus propias decisiones frente a los temas trabajados o frente a cómo quiera transformar su mundo con los contenidos ya vistos. Por eso nos dice también Paulo Freire, la educación nunca fue, es o puede ser neutra, indiferente a cualquiera de estas hipótesis, la de la reproducción de la ideología dominante o la de su refutación. Es por eso, como anteriormente nos vimos, es persuadir o convencer. Debe tener un punto de vista la educación, porque si es neutra, está queriendo decir que no tiene que ver nada con la realidad en la que está pasando o con las cosas que nos vemos afectados en nuestro mundo, pues ya sea para fortalecer la ideología dominante, pues porque ellos tienen el poder, no van a decir démosle también un poquito de poder al pueblo y todos somos iguales y ellos tienen el control del mundo,
pero también la de su refutación, de convertir esa rebeldía en revolución y así pues lograr mayor igualdad en este mundo que está tan desequilibrado por el capitalismo y pues por el sistema o ideología dominante. Bueno, otro punto importante es como Paulo Freire nos dice que estamos en un mundo neoliberal, en el que prácticamente dejamos de ser seres humanos y pasamos a ser seres económicos, que si no producimos o no tenemos plata, simplemente no existimos. Y Paulo Freire hace una crítica con estas palabras: para mí es una inmoralidad que a los intereses radicalmente humanos se sobreponga, como se viene haciendo, los intereses del mercado. Simplemente por eso la educación está así. El industrial necesita para pues su industria trabajadores, o sea, pues que hagan un trabajo mecánico, que simplemente no tengan crítica, sino que hagan eso y eso. Por eso es que la educación se volvió mecanicista, para insertarnos en ese mundo de las necesidades de los poderosos. Y eso es también lo que él plantea un poco en la pedagogía del oprimido, de cómo estas clases populares están ya destinadas prácticamente a ser obreros o a ser pues los empleados de estos grandes empresarios. Bueno, y ya como conclusión, después de analizar en el mundo neoliberal en el que estamos, prácticamente como oprimidos, Freire también nos da una conclusión en cuanto a la pedagogía de la autonomía, y dice: en este sentido, en el que una pedagogía de la autonomía tiene que estar centrada en experiencias estimuladoras para la decisión y la responsabilidad, en experiencias respetuosas de la libertad. Aquí se reúnen varias partes, que primero es siempre tener en cuenta la curiosidad, que va a comenzar ingenua, pero la tenemos que trascender a una curiosidad epistemológica. Segundo, debemos siempre tener en cuenta la construcción del conocimiento, tener una clase con muchas preguntas, que haga pensar a los estudiantes, que haga ver la realidad de su mundo, ¿sí?, de acuerdo con estos contenidos. También no debemos olvidar la formación integral del sujeto, el respeto, la generosidad, la humildad, y tanto el estudiante en su autonomía, en la toma de decisiones, en esa libertad, también no se debe olvidar la autoridad y sobre todo la autonomía de nosotros mismos, porque estamos en un mundo de un cambio constante. Entonces siempre tenemos que estar actualizarnos, que debe ser un ejemplo para los estudiantes nuestra autonomía, de siempre estar informados y estar al día, pues obviamente ahorita, de las nuevas tecnologías y nuevas tendencias, para llevar a los estudiantes a una estimulación de su curiosidad y pues lograr formar excelentes sujetos y personas pues para este mundo actual y desorientado o mecanicista. Entonces, que sean más críticos y pues que se valgan de razones para aprender esos contenidos, sobre todo de su realidad, pero no que se queden ahí, sino que intenten transformarla, que intenten intervenir en su sociedad, pues para así tener, como lo dice también un minuto, una responsabilidad social y pues en pocas palabras un mundo ideal, un mundo mejor.